Doctora, venga urgentemente al hospital. Su marido está inconsciente y con él hay una mujer con múltiples fracturas. La situación es muy extraña, dijo con nerviosismo el médico de guardia. Cuando llegó corriendo, Luciana se quedó paralizada. En camillas separadas estaban su marido y su mejor amiga. Y en el suelo, al lado de una de las camillas, había una bolsa abierta con objetos que no debían estar juntos. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Horas atrás, Luciana Álvarez, traumatóloga de 37 años, sostenía una taza de té que apenas lograba calentarle las manos. Había llegado a casa agotada después de una semana interminable en el hospital, con jornadas extendidas por emergencias, accidentes y el caos que se había generado en toda la ciudad debido a una tormenta que llevaba días destruyendo calles, ventanas, techos y cualquier cosa que no estuviera bien sujeta. La ciudad parecía un enorme espejo congelado donde todo se partía al mínimo contacto. Aún así, en ese breve momento en que se recostó contra la encimera de la cocina, Luciana creyó que tendría, al menos, un par de horas de paz. Rafael, su esposo desde hacía 9 años, apareció en la puerta del pasillo con el gesto fruncido. Ni siquiera la saludó. Simplemente la miró con ese fastidio que se le había hecho costumbre en los últimos meses. Tienes que preparar la cena, dijo con un tono tan seco que la taza tembló ligeramente en los dedos de Luciana. Ella lo miró sin entender. Rafael, llegué hace 15 minutos. Ni siquiera me quité los zapatos. Por favor, dame un momento. Él avanzó hasta la mesa y golpeó con la palma abierta, no con violencia desmedida, pero sí con un tono de autoridad que ya había utilizado demasiadas veces. No estoy pidiendo nada imposible, Luciana. Solo quiero que cumplas con lo que te corresponde. Es lo mínimo después de lo que yo hago en esta casa. Luciana respiró profundo, consciente de que si respondía con el cansancio que llevaba acumulado desde hacía días, la discusión se convertiría en un incendio. No quiero pelear contigo, Rafael. El hospital está colapsado. Hay fracturas, golpes, accidentes de tráfico. La tormenta congeló las avenidas. No puedo con todo sola. Y tú sabes que mi trabajo no sigue horarios normales. Me llamaron hoy, me llamaron ayer, me llamarán mañana, ¿por qué? Él la interrumpió. Porque te encanta sentirte indispensable. Te gusta sentir que la ciudad se cae sin ti. Eso te hace sentir poderosa. Pero a mí no me hace sentir especial. Solo me convierte en tu último plato. Luciana sintió un pinchazo agudo en el pecho. Habían tenido discusiones antes. Varias. Pero ese tono, esa combinación de desprecio y burla, estaba cruzando un límite que ella ya no sabía si estaba dispuesta a tolerar. Rafael, ¿de verdad estás molesto porque trabajo mucho? ¿O porque no cumplo con la idea que quieres que tenga una esposa? Porque me siento como si me castigaras por hacer lo que debo. Él se rió con un pequeño bufido. Lo que debes, según tú. O según los demás médicos. O según ese ego que te llena cuando los pacientes te llaman doctora. ¿Qué hay de esta casa? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra vida? Luciana iba a responder, pero un timbre insistente resonó en su móvil. Lo miró. Era el hospital. Su semblante se transformó al instante. Rafael, tengo que ir. Es urgente. Falta personal. Hay heridos por todas partes y... No terminó la frase. Él levantó las manos teatralmente. Claro. Otra vez. Siempre igual. Corre con tus accidentados. Déjame aquí con el estómago vacío. A ver si eso también lo resuelve algún vecino, porque yo no pienso cocinar. Hoy no. Luciana tomó su abrigo mientras el corazón le latía con fuerza. No por miedo al hielo. No por la tormenta. No por la ciudad colapsada. Era por la mirada de su esposo, cada vez más distante. Rafael, por favor, no me hagas esto más difícil. No puedo elegir entre dejar morir a alguien o cocinarte. No puedo. Él chasqueó la lengua. Pues yo sí puedo elegir cansarme de esto. Quizá lo que necesito es una mujer que sepa que su casa está primero. Fue una frase que cayó como un bloque de concreto en medio de la cocina. Luciana lo miró, pero ya no quedaban palabras que sirvieran. Se puso la mochila, bajó la mirada y salió.
Escuchó la puerta cerrarse con un golpe seco detrás de ella, como si su ausencia hubiese sido una provocación personal. Pidió un taxi, aunque sabía que sería arriesgado. Las calles estaban cubiertas por una capa gruesa de hielo que hacía que los autos patinaran con el mínimo movimiento. El conductor, un hombre mayor, avanzaba con cautela, pero una curva inesperada terminó siendo demasiado. El coche dio un pequeño giro y chocó de frente contra un poste de señalización. La bolsa de aire no se activó por la baja velocidad, pero el impacto lanzó a Luciana hacia adelante. Aún así, lo primero que hizo fue preguntar al chofer si estaba bien. «Estoy bien, doctora», dijo él frotándose el hombro. «El hielo es traicionero. Creo que no puedo seguir. Mejor camine». Luciana pagó, tomó su mochila y siguió a pie, con el viento cortándole las mejillas como si tuviera pequeñas agujas. Cada paso sobre el hielo sonaba como vidrio partiéndose, y varias veces tuvo que apoyarse en paredes y barandales para no caer. La ciudad parecía un paisaje detenido en el tiempo, congelado y silencioso como un cementerio azul. Carros varados. Luces parpadeando por fallos eléctricos. Humo blanco saliendo de tuberías improvisadas para evitar que se congelaran. Cuando llegó al hospital, apenas sintió las piernas. Entró y fue recibida por el sonido constante de monitores, gritos, pasos apurados, pacientes tosiendo, niños llorando. El caos era una ola interminable que golpeaba desde todas las direcciones. Una enfermera se acercó corriendo. «Doctora Álvarez, gracias por venir. Tenemos fracturas abiertas, 3 accidentes de motocicleta, 2 atropellados, un anciano que cayó por las escaleras, y esto no para. Creemos que lo peor aún no llega». Luciana dejó su abrigo en una silla, tomó guantes y se dirigió a la sala de emergencias. Allí encontró a un niño de 10 años llorando mientras sostenía su muñeca deformada. Su madre estaba en shock. «Doctora, se cayó en la calle. El hielo, no sé qué pasó. Por favor, ayúdelo». Luciana examinó al niño con rapidez. «Necesitamos radiografía. Será una reducción cerrada. Respira profundo, campeón. Te prometo que esto va a mejorar». Luego atendió a una mujer mayor con una fractura de cadera, a un joven repartidor con la pierna torcida en un ángulo imposible, a un hombre que había resbalado en una rampa y se cortó la frente contra el pavimento helado. Todo era una corriente interminable. A ratos, Luciana sentía que los pacientes aparecían como sombras empujadas por la tormenta hacia un refugio improvisado. Pasaron horas sin que pudiera sentarse un minuto. Su estómago gruñía. Su garganta ardía. Cada movimiento de sus manos se hacía automático, como si su cuerpo supiera qué hacer incluso antes de que su mente procesara. En cierto momento, una compañera, Mariela, se acercó con una expresión mezcla de cansancio y preocupación. «Luciana, ven conmigo. Necesitas un respiro. Te traje algo para comer. Aunque sea una galleta. Te veo temblar». Luciana quiso negarse, pero Mariela insistió. «Vamos. Solo 5 minutos. No te vas a desmayar aquí, ¿cierto? No sería conveniente». Dentro de la pequeña sala de descanso, Luciana se apoyó contra la pared y dejó que la tensión se disolviera un poco. Mariela le ofreció una taza de café tibio. «Te veo mal. ¿Todo bien en casa?». Luciana no respondió al principio. Su mirada se quedó perdida en una mancha de humedad del techo. «No sé qué está pasando conmigo, Mariela. O con él. O con los dos. Rafael ya no me mira igual. Es como si quisiera que yo dejara de ser yo». Mariela suspiró. «A veces la gente no soporta el brillo de quienes aman. Y eso duele más que cualquier hueso roto. No sé si te sirve, pero no estás sola». Luciana iba a agradecerle cuando la puerta del descanso se abrió con un golpe. Era un enfermero pálido, casi sin voz. «Doctora Álvarez, tiene que venir. Su marido. Su marido está en el área de urgencias. Llegó inconsciente. Y con él hay una mujer con fracturas múltiples. Parece grave. Llegaron juntos. La situación es muy extraña». El mundo dejó de moverse. La taza de café cayó de las manos de Luciana, salpicando el suelo sin que ella sintiera el vapor caliente. Su corazón se golpeó contra su pecho tan fuerte que le dolieron las costillas. «¿Qué dijiste? ¿Mi esposo?».
¿Aquí? ¿Con quién? El enfermero tragó saliva. No sé bien. Los paramédicos dijeron que venían en el mismo vehículo. Él está inconsciente. Ella también. Tiene que venir. Luciana salió corriendo sin escuchar nada más. Las luces del pasillo eran manchas borrosas mientras avanzaba. Su respiración era un hilo quebrado. Una parte de ella quería detenerse, porque intuía que lo que iba a ver cambiaría todo para siempre. Pero sus piernas no la obedecían. Llegó al área de urgencias. Varias camillas estaban alineadas, pero dos, colocadas cercanas entre sí, llamaban la atención. Sobre una de ellas, un hombre cubierto de sangre seca, con el rostro amoratado y un vendaje improvisado en la frente. Rafael. En la otra, una mujer con el cabello largo, castaño, pegado a la piel por la mezcla de sudor y nieve derretida. Luciana la reconoció incluso antes de acercarse. Adriana. Su mejor amiga desde la adolescencia. Su hermana elegida. Luciana sintió que el aire desaparecía. Su visión se nubló. ¿Qué estaban haciendo juntos? ¿Por qué venían en el mismo coche? ¿Por qué nadie la había llamado antes? ¿Por qué estaban tan cerca, casi como si hubieran sido transportados uno al lado del otro por decisión personal, y no por casualidad? Sus pasos se volvieron lentos. Miró el suelo y entonces lo vio, una bolsa transparente caída entre las dos camillas, abierta, con objetos mezclados sin ningún sentido. Unas llaves que conocía demasiado bien. Una cartera femenina. Un recibo arrugado. El móvil de Rafael con la pantalla rota. Un pendiente dorado que no era de ella. Luciana sintió un frío que no venía del hielo exterior, sino de una verdad que comenzaba a romperse dentro de ella como una placa congelada. «Levanta esa bolsa», ordenó un paramédico. «La doctora necesita sus objetos personales». Pero nadie se movió. Todos parecían esperar la reacción de Luciana, como si supieran que algo más grande que un accidente acababa de entrar a ese hospital. Y allí, entre el caos, el frío y el dolor, Luciana comprendió que su vida, desde ese instante, quedaba dividida en un antes y un después. La sala de urgencias giraba alrededor de ella sin que pudiera escuchar con claridad lo que los demás decían. Una enfermera pedía un monitor adicional, un paramédico preguntaba por el cirujano de guardia, un residente intentaba estabilizar a un paciente con hipotermia, pero todo eso parecía estar a kilómetros de distancia. Luciana solo veía las dos camillas. Las dos figuras inmóviles. Las dos respiraciones débiles. Y esa bolsa transparente en el suelo, abierta, mezclada, casi insolente en su revelación silenciosa. Se acercó lentamente, como si una fuerza invisible la empujara por la espalda. Cada paso le pesaba como si caminara sobre agua congelada. Se inclinó y extendió la mano hacia la bolsa, pero antes de tocarla algo dentro de ella se contrajo, una mezcla de miedo y repulsión. Como si su propia mente tratara de advertirle que lo que iba a descubrir podría volverse irreversible. Aún así, la tomó con suavidad y la apoyó sobre una mesa cercana. Dentro estaban las pertenencias de Rafael y de Adriana. Juntas. Mezcladas. Confundidas. El monitor cardíaco de Rafael emitió un pitido suave. Luciana lo miró. Tenía el rostro inflamado, los labios rotos, una ceja partida que dejaba ver un hilo de sangre seca. Rafael siempre había sido cuidadoso, casi obsesivo al conducir. Jamás habría aceptado manejar en una noche como esa. La idea de que estuviera detrás del volante con su mejor amiga a su lado comenzaba a tomar forma, pero esa imagen chocaba contra tantos recuerdos que Luciana sintió como su estómago se cerraba de golpe. Adriana era como una hermana. Habían crecido juntas, compartido cuadernos, secretos, lágrimas de decepciones juveniles, sueños y planes que nunca se cumplieron. Habían estado a punto de perder contacto cuando Luciana comenzó la residencia médica, pero la vida siempre encontraba la forma de unirlas de nuevo. ¿Qué hacían juntas en una noche tan peligrosa? ¿Por qué estaban una al lado de la otra en camillas frías, inconscientes, heridas? ¿Qué clase de vínculo oculto no había visto? Antes de que pudiera hacerse más preguntas, una enfermera se acercó. Doctora Álvarez, necesitamos que atienda a un adolescente en el cubículo 3. Posible fractura de radio y una herida profunda en la mano. Luciana tragó saliva. Su cuerpo se movió por inercia. Dejó la bolsa a un lado y caminó hacia el cubículo,
tratando de agarrarse al único lugar donde su mente todavía tenía control, su trabajo. El adolescente lloraba mientras sostenía su brazo con la otra mano. Su madre estaba al borde del colapso emocional. «Doctora, por favor, revíselo. No deja de sangrar». Resbaló bajando las escaleras de casa. «Todo está congelado». Luciana examinó la herida. «Necesitará puntos». «Vamos a controlar la hemorragia», dijo con voz firme. «No se preocupe, va a estar bien. Se lo prometo». Pero mientras trabajaba, su mente viajaba una y otra vez hacia las dos camillas. Las preguntas no dejaban de crecer dentro de ella, una tras otra, como si alguien estuviera empujándolas desde el fondo de su pecho. Recordó la expresión de Rafael antes de que ella saliera de casa. Recordó sus palabras, su acusación de que necesitaba una mujer diferente. ¿Acaso Adriana había sido esa mujer? No. No tenía sentido. Adriana había estado con ella en momentos en los que Rafael ni siquiera se había aparecido. Adriana jamás había sido ambigua, jamás había insinuado nada. Por el contrario, siempre la había apoyado. Aún así, algo dentro del estómago de Luciana se movía con inquietud. No era una sospecha romántica. Era algo más oscuro. Algo que no alcanzaba a nombrar. Terminó de suturar la herida del joven, le dio indicaciones a la madre y se lavó las manos. Sus dedos temblaban, no por frío, sino por la sensación de que el mundo había empezado a inclinarse hacia un lado y ella estaba perdiendo el equilibrio. Regresó al área donde estaban las camillas. Rafael había sido trasladado a una sala donde podían monitorizarlo con mayor calma. Adriana estaba siendo evaluada por un cirujano ortopédico. Luciana se quedó unos segundos observándolos desde lejos. Por primera vez, sintió miedo de acercarse. Como si dentro de esos cuerpos inmóviles hubiera respuestas que ella no quería conocer. Una enfermera le entregó 2 bolsas plásticas selladas con cinta. «Doctora, estos son los objetos personales recogidos en la ambulancia». No sabían cuáles eran de quién. Por eso las pusieron juntas. Luciana las tomó. Sintió el peso en sus manos como si levantara algo más que plástico y pertenencias. Era casi como si cargara fragmentos rotos de una vida que empezaba a mostrar fallas en los lugares menos esperados. Volvió a la sala de descanso, cerró la puerta y apoyó las bolsas sobre la mesa fría. Sus manos las abrieron despacio, con un temor que le apretaba la garganta. Primero sacó las llaves del coche de Rafael. Luego su billetera. Luego una pulsera sencilla que reconoció como de Adriana. Luego un pendiente dorado que jamás había visto. No era el estilo de Adriana. De hecho, no era el estilo de ninguna de ellas. Luciana sintió como un sudor frío le recorrió la espalda. Miró el pendiente durante largos segundos, incapaz de establecer una conexión clara. Lo dejó a un lado y continuó. La billetera de Rafael estaba abierta. Dentro tenía sus documentos, varias tarjetas y un ticket doblado. Lo tomó con cuidado. Era de una joyería céntrica. Fecha del mismo día. A las 17:40 de la tarde. Una compra considerable. No decía que se había adquirido, pero el precio era suficiente para imaginar que no se trataba de algo mínimo. Luciana llevó una mano a su pecho. Rafael no le había comprado nada desde hacía meses. No celebraba aniversarios. No le hacía regalos. Y aún así había gastado esa cantidad en la joyería más cara de la ciudad. La idea de que ese pendiente perteneciera a alguien más, alguien fuera de su círculo, empezó a flotar como una sombra amenazante en su mente. Trató de sacudirse el pensamiento. No quería caer en conclusiones apresuradas. Su profesión le había enseñado a no correr tras hipótesis vagas. Pero ver la fecha, ver el precio, ver la marca estampada en el papel, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Entonces encontró el móvil de Rafael. La pantalla estaba rota en una esquina, pero no lo suficiente como para impedir ver su contenido. Luciana lo sostuvo durante largos segundos antes de desbloquearlo. ¿Tenía derecho a revisar su teléfono? ¿Era ético? ¿Era moralmente correcto? ¿Se justificaría por la situación? 1000 preguntas cruzaron su cabeza en segundos. Pero la imagen de las 2 camillas volvió a ella. Y la necesidad de entender superó cualquier duda. Tomó aire y deslizó el dedo. No había código. Rafael nunca había puesto uno.
Probablemente porque confiaba en que Luciana jamás invadiría su privacidad. Un error que ahora transformaba todo. Revisó los mensajes recientes. La fecha del día. Una conversación con Adriana. El corazón de Luciana se detuvo un instante. La abrió. No era una conversación larga. No había emojis, ni frases cariñosas, ni bromas. Tampoco había nada romántico. Era una conversación fría. Tensa. Directa. Une cosas. Tienes que decirle algo. No puedo dejar que lo hagas. Rafael, por favor. No estoy jugando. Esto se puede salir de control. Luciana sintió que la respiración se le entrecortaba. Rafael respondía con pocas palabras. Déjame hablar contigo primero. Necesito que esperes. No hagas esto. Te lo pido. No había detalles. No había contexto. Pero había amenaza. Había advertencias. Había algo enorme escondido detrás de esas frases. Algo que no tenía nada que ver con amor. Ni con amistad. Ni con un accidente casual. Luciana cerró el móvil con fuerza. Lo apoyó sobre la mesa y sintió como sus rodillas cedían. Se dejó caer en la silla más cercana y llevó las manos a la cara. La habitación parecía más pequeña. Más fría. Más pesada. Un golpe en la puerta la devolvió a la realidad. Era una compañera. Doctora, hay otro paciente pediátrico esperando valoración. No remite el dolor. La madre está alterada. Luciana se levantó. Era como si estuviera hecha de hilos tensos, como un muñeco que podía desarmarse con un simple tirón. Asistió al niño. Le habló con suavidad. Examinó su cuerpo con habilidad. Indicó una placa. Luego otra enfermera la llamó para revisar a un hombre que había perdido el conocimiento tras caer en su baño. Luego atendió a una joven que lloraba sin poder mover el brazo. La ciudad entera estaba entrando por esas puertas. Luciana seguía trabajando contra la tormenta externa y contra la tormenta interna que se acumulaba dentro de ella. Un residente se acercó con un historial clínico. Doctora, ¿puede revisar este caso? Luciana tomó el documento, lo revisó, firmó, siguió atendiendo. Lo hacía casi en piloto automático. Su mente estaba dividida en dos mundos, el profesional, que exigía precisión, rapidez, control, y el emocional, que temblaba como si estuviera suspendido sobre un abismo. Cuando por fin encontró un segundo para respirar, se escapó hacia el baño más cercano. Cerró la puerta y apoyó las manos en el lavamanos. Su reflejo en el espejo era casi irreconocible. Ojeras profundas. Piel pálida. Labios tensos. Ojos rojos, agrietados por el llanto contenido. Las lágrimas brotaron de golpe, sin que pudiera detenerlas. No fueron silenciosas. Fueron violentas. Gritos ahogados. Suspiros cortados. La imagen de Rafael inconsciente. La imagen de Adriana herida. El ticket de joyería. El pendiente dorado. La conversación secreta. Todo se unía, se mezclaba, se expandía como una tinta derramada sobre papel. Luciana apretó los dientes. No quería llorar. No allí. No ahora. No cuando tantas vidas dependían de ella. Pero su cuerpo necesitaba liberar algo que no podía seguir guardando. Y lloró. Lloró por la confusión. Lloró por la traición que comenzaba a insinuarse en el fondo de su mente. Lloró por la rabia, por la impotencia, por el miedo. Fue un llanto seco, breve, doloroso. Un grito resonó al otro lado de la puerta. Doctora, venga rápido. Necesitamos apoyo en el cubículo 4. Luciana se lavó la cara con agua fría. Respira, dijo al vacío. Respira. Tienes que seguir. Salió del baño y volvió al caos médico. Su cuerpo funcionaba. Sus manos se movían. Su voz daba órdenes. Pero su mente seguía repitiendo una y otra vez la misma pregunta: ¿qué hacían Rafael y Adriana juntos? Pasaron más horas. Luciana no sabía cuántas. El reloj parecía haberse detenido. Cuando al fin la ciudad dio un pequeño respiro,
Cuando ya no había heridos esperando y cuando algunos pacientes ya estaban estabilizados, Luciana regresó a la sala de descanso. Las 2 bolsas seguían donde las había dejado. Se sentó frente a ellas. Su respiración era pesada. Su corazón golpeaba con la fuerza de una verdad que no quería ver. Miró las bolsas. Y por primera vez dudó. Dudó si quería saber la verdad. Dudó si tenía fuerzas. Dudó si su vida podía soportar una grieta más. Dudó si ese pendiente, ese ticket y esos mensajes eran solo la superficie de algo aún más oscuro. Se quedó allí, en silencio, con las manos temblorosas, sin saber si lo que descubriría la destruiría por completo o le daría la fuerza para empezar a reconstruir lo que quedaba de ella. Y justo en esa duda, terminó el capítulo que cambiaría el rumbo de su existencia. El hospital se comenzaba a silenciar poco a poco. Las sirenas ya no eran constantes, las camillas dejaban de entrar una tras otra y el frío comenzaba a ceder un poco ante los primeros rayos de luz que, a duras penas, se filtraban por las ventanas empañadas de la sala de descanso. Luciana seguía sentada, frente a las 2 bolsas. La mirada clavada en la nada, los ojos hinchados, el corazón cargado con una mezcla de ansiedad, rabia y una tristeza tan profunda que apenas podía sostenerla. Quiso levantarse varias veces, pero el cuerpo le pesaba como si estuviera hecho de cemento. Sabía que el tiempo no se detendría. Sabía que, en algún momento, Rafael despertaría. Y que cuando lo hiciera, ella tenía que estar allí. No por él. Por ella. Porque necesitaba respuestas. Y porque, en el fondo, tenía miedo de que él encontrara alguna excusa antes de que ella pudiera mirarlo a los ojos. Se puso de pie. Sus piernas titubeaban. Tomó el teléfono de Rafael, aún encendido, con la conversación abierta. Lo guardó en el bolsillo de su bata y caminó con pasos firmes hacia la sala donde lo habían trasladado. En la ficha decía que seguía bajo observación. Sedado, pero estable. Al llegar, se encontró con una enfermera que salía del cuarto. Está despertando. Un poco agitado, pero reacciona. Luciana asintió y entró sin decir nada. Rafael estaba acostado, con la cabeza levemente inclinada hacia la ventana. Tenía la mirada perdida. Cuando escuchó el crujido suave de la puerta, giró el rostro lentamente. Al verla, se incorporó como pudo, con evidente dificultad. Luciana, dijo él, con una voz ronca, apagada. Ella no respondió. Se quedó parada junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mirada dura. ¿Tienes mi teléfono? Me dijeron que llegué con él, pero no lo encuentro. Debe estar en alguna parte. Luciana entrecerró los ojos. ¿Eso es lo primero que quieres saber? ¿Tu teléfono? Rafael intentó parecer confundido. Se tocó la cabeza, como si le doliera. Estoy desorientado. Apenas recuerdo lo que pasó. Me dijeron que hubo un accidente, que estaba con alguien. Adriana. No entiendo cómo, ¿qué pasó? Ella dio un paso al frente. Rafael, no juegues conmigo. Te he visto muchas veces mentir a los demás, pero hoy no me vas a mentir a mí. Estaban juntos. En el coche. En medio de una tormenta. ¿Qué hacían ahí? ¿Dónde iban? Él apartó la mirada. Se frotó las manos. Se notaba inquieto. Fue casualidad. Nos cruzamos en el centro comercial. Me vio alterado, hablamos. Le conté que discutimos. Ella quiso ayudar. Dijo que podía convencerte de hablar conmigo. Fue idea suya. Quería que volviéramos a estar bien. Tú y yo. Luciana lo observó sin pestañear. ¿Y eso incluía llevarla en tu coche, comprarte un pendiente dorado, pagar una joya, enviarle mensajes pidiéndole que no hablara? Rafael se quedó en silencio. 1 segundo. 2. 3. Su respiración se aceleró. No sé de qué estás hablando. Luciana sacó el teléfono de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa auxiliar. Aquí está tu teléfono. Lo desbloqueé. Leí todo. También vi el ticket. ¿Qué verdad temías que Adriana me dijera? Rafael tragó saliva. Volvió a tocarse la cabeza. Luciana, no me acuerdo bien. Estaba nervioso. Habíamos discutido. Solo quería arreglar las cosas.
¿Y Adriana? ¿También quería arreglarlas contigo en un estacionamiento helado, en la oscuridad? ¿Qué hacían ahí? ¿Y si no era por accidente? Él alzó la voz por primera vez. Ya te dije que fue un accidente. El coche derrapó. Perdí el control. No hay más. Luciana no respondió. Solo lo miró. Durante años había aprendido a leer rostros en pacientes, en víctimas, en familiares que trataban de ocultar detalles por miedo o vergüenza. Y lo que vio en Rafael no era culpa. Era miedo. Pero no del accidente. Miedo a algo que todavía no se había dicho. Luciana se dio media vuelta y salió sin decir más. Dejó la puerta entreabierta. Caminó hasta la habitación donde Adriana estaba internada. Le habían colocado yeso en el brazo derecho y una férula en la pierna. Tenía la cabeza vendada y varias contusiones visibles. La encontró despierta, mirando por la ventana. Cuando sintió la presencia, giró la cara lentamente. Luciana. La voz de Adriana era apenas un murmullo. La doctora se acercó. Se sentó al borde de la cama. No dijo nada por unos segundos. Solo la observó. A su amiga. A su hermana del alma. A la mujer que conocía desde los 11 años. Y que ahora yacía frente a ella, rota en cuerpo y alma. ¿Quieres decirme qué pasó? Adriana bajó la mirada. No tenía maquillaje. Su rostro estaba hinchado. Los ojos tenían un brillo opaco. Llevaba días cargando con algo más pesado que sus fracturas. ¿Rafael te contó? Sí. Me dijo que se encontraron por casualidad. Que tú querías que volviéramos a hablar. Que fue idea tuya. Adriana soltó una risa seca. ¿Eso te dijo? Luciana no respondió. Adriana cerró los ojos. No puedo más con esto. Estoy harta de callar. Te lo iba a decir antes. Pero tenía miedo de arruinarlo todo. De arruinarte a ti. Pero ahora. Se le quebró la voz. Luciana le tomó la mano con suavidad. Estoy aquí. Puedes hablar. Hace unas semanas lo vi. A Rafael. Estaba en un restaurante del centro. Con una mujer. Se estaban besando. No parecía una aventura. Había complicidad. Repetían gestos. Yo pensé que tal vez era un error. Que era alguien que se parecía a él. Pero volví a verlo. Otra vez. En otro lugar. Siempre con la misma mujer. Luciana tragó saliva. No quise decirte nada porque pensé que no era mi asunto. Que quizá tú ya lo sabías. O que lo enfrentarías cuando estuvieras lista. Pero entonces ocurrió algo más. Adriana giró el rostro. Me reconoció un día. En la calle. Salía de un despacho jurídico. Me miró. Se puso blanco. Yo no entendía nada. Luego me llegó un mensaje suyo. Quería hablar conmigo. Me ofreció dinero. Me pidió que no dijera nada. Que estaba en una situación delicada. Luciana apretó la mano de su amiga. ¿De qué hablaba? Rafael quería quitarte todo. Consultó con abogados cómo podía quedarse con el departamento, con el coche, con tus ahorros. Yo trabajaba para ese bufete. Aunque él no sabía que yo estaba ahí. Hasta que me vio. Luciana sintió que el suelo temblaba. ¿Cómo? Adriana asintió. Preguntó por ti. Por tus bienes. Por tus cuentas. Por tus movimientos. Lo había planeado todo. Una separación limpia. Y dejarte sin nada. Luciana se llevó una mano al pecho. El aire pesaba más que el concreto. No dijo nada. Adriana siguió hablando. Lo enfrenté. Le dije que estaba loca. Que tú no merecías eso. Me rogó que no dijera nada. Me escribió. Me ofreció cosas. Me citó. Y fui. ¿Fuiste? Adriana asintió. Quise pararlo. Quise hacerle entrar en razón. Creí que podía hacerlo cambiar de opinión. Me citó en un estacionamiento. Me dijo que habláramos ahí, donde no hubiera cámaras. Yo acepté.
Pensé que solo hablaríamos. Pero cuando lo enfrenté, cambió. Se puso nervioso. Me gritó. Me acusó de meterme donde no debía. Me empujó. ¿Te empujó? Sí. Por las escaleras. Me caí. No perdí el conocimiento, pero me dolía todo. Él se asustó. Me subió al coche y dijo que me llevaría al hospital. Y en el camino, perdió el control. Luciana sintió un puñal en el estómago. No era el accidente. No era la traición. Era todo. El empujón. El intento de silenciarla. El plan. El descaro. ¿Tú estás segura? Adriana asintió. Estoy segura de que quiso callarme. Pero también estoy segura de que se asustó. No sé si fue arrepentimiento o miedo a que lo descubrieran. Pero esa noche, Rafael mostró su verdadero rostro. Luciana se levantó. No podía estar ahí un segundo más. No por Adriana, sino porque el peso de esa verdad estaba aplastándola por dentro. Salió de la habitación sin mirar atrás. Caminó hasta el fondo del pasillo. Se detuvo frente a una ventana. El sol apenas iluminaba la ciudad. El hielo seguía en los tejados. Los coches aún tenían escarcha. Pero la tormenta, esa que había comenzado dentro de ella, ya no se contenía. Había roto todo. Y en ese instante, supo que su mundo completo se reescribía en cuestión de minutos. Nada volvería a ser igual. Porque cuando se cae el velo de la mentira, lo que queda al descubierto es la verdad más cruda y dolorosa. Y ya no se puede volver a cerrar los ojos. Luciana se quedó allí, frente a la ventana del pasillo, observando cómo el hielo seguía incrustado en las ramas de los árboles del jardín del hospital. La ciudad parecía quieta, inofensiva, cubierta de una calma engañosa. Pero dentro de ella, todo se desmoronaba como una estructura vieja que nunca tuvo cimientos firmes. Ahora entendía que había vivido en una construcción emocional levantada sobre mentiras, manipulaciones y una fe mal colocada. Rafael no era el hombre que ella creyó. Nunca lo fue. Durante años lo había defendido. En cenas familiares, cuando su madre le preguntaba por qué él nunca la acompañaba. En el trabajo, cuando sus colegas notaban que él jamás pasaba a buscarla. Frente a sus propios pensamientos, cuando las dudas le rozaban la conciencia. Luciana había sido su mejor abogada. Y ahora, tenía que ser su juez. Volvió a la sala de descanso. Se sentó en la misma silla en la que horas antes había dudado de todo. Abrió su bolso y sacó una libreta pequeña. Allí apuntaba lo que no quería confiarle a su memoria. Tomó un bolígrafo y escribió con trazo firme: llamar a la policía. Reunir pruebas. Recuperar mis documentos. El dilema la atravesaba como un cuchillo. Rafael estaba hospitalizado. Vulnerable. Podría decirse que era el momento menos humano para acosarlo. Pero también era el instante más justo. Porque si no lo hacía ahora, tal vez jamás lo haría. Y la historia volvería a repetirse, una y otra vez, en nuevas víctimas. Salió del hospital al mediodía. La tormenta había menguado, aunque el suelo seguía siendo una trampa helada. Tomó un taxi hasta su edificio. No habló durante el trayecto. No escuchó la radio. No miró su teléfono. Cuando llegó, la casa olía a encierro. A abandono. A algo vencido. Se quitó el abrigo, dejó las llaves en el cuenco de cerámica y caminó directo al escritorio de Rafael. Nunca lo había revisado por completo. Siempre creyó en la privacidad, en la confianza mutua. Pero ahora esa confianza estaba muerta. Y con ella, cualquier pacto anterior. Abrió cajones. Carpeta tras carpeta. Documentos antiguos. Recibos doblados. Entre ellos encontró varios movimientos bancarios que no cuadraban. Grandes sumas transferidas a cuentas que no reconocía. Retiradas en efectivo. Compras en tiendas que ella nunca había pisado. Un recibo de una reserva de hotel, fechado 3 semanas atrás, con una sola noche y una habitación matrimonial. El nombre de Rafael como titular. Sintió náuseas. Su estómago se contrajo. Tomó aire por la nariz y siguió buscando. Detrás de unos libros encontró un sobre con tarjetas de presentación de un bufete de abogados. Reconoció el nombre.
Adriana trabajaba en uno de sus departamentos legales. El sobre tenía garabateado el nombre de un tal licenciado González con un número de celular debajo. También halló un borrador de correo electrónico, impreso, dirigido a ese abogado. El contenido era claro: Rafael pedía asesoría para iniciar una demanda de divorcio, solicitando quedarse con la propiedad alegando que él había contribuido más al valor de la vivienda. También pedía recomendaciones para congelar cuentas hasta que se resolviera el juicio. Luciana se sentó en la cama con los documentos sobre las piernas. La casa estaba en silencio, pero en su cabeza resonaban todas las frases que Rafael le había dicho en los últimos meses. Cuando la acusó de no ser una buena esposa. Cuando insinuó que su carrera médica era una forma de escapismo. Cuando criticó que ganaran más dinero que él. Cuando le preguntó con burla si pensaba jubilarse salvando pacientes. Ahora todo encajaba. Rafael no la amaba. Rafael la envidiaba. Y no porque ella fuera mejor, sino porque él nunca supo convivir con el brillo ajeno. Lo disfrazó de amor mientras tejía, por debajo, un plan para quedarse con lo que no le pertenecía. Recordó el cumpleaños de ella, hacía unos meses. Él había olvidado comprarle algo. Lo justificó diciendo que no tenía tiempo. Y esa noche discutieron tanto que Luciana terminó llorando en la ducha. También recordó una vez en la que Rafael revisó su teléfono en secreto y luego la acusó de tener algo que esconder. Cuando lo confrontó, él dijo que era por precaución. Todas esas piezas, antes sueltas, ahora formaban un patrón. El patrón de un hombre que la fue moldeando para que se sintiera culpable por tener éxito. Que la hizo dudar de su valor. Que fue apagándola poco a poco, como quien cierra una llave de agua hasta que la gota final desaparece. Se levantó, encendió su laptop y comenzó a organizar los archivos. Escaneó los recibos, tomó fotos de las pruebas, descargó la conversación del teléfono de Rafael. Guardó todo en una carpeta con nombre simple, verdad. Luego marcó el número de la policía. Su voz no titubeó cuando explicó lo que quería hacer. Quiero hacer una denuncia. Por intento de daño físico, por manipulación, por intento de despojo patrimonial. Tengo las pruebas. Las entrego en persona. El agente del otro lado fue cortés. Le asignaron una cita para esa misma tarde. Mientras tanto, en el hospital, Adriana recibía medicación para el dolor. Estaba mejor, más estable. Un médico le había dicho que tendría que usar muletas por un par de semanas. Luciana la llamó desde casa. Adri, voy a hacerlo. Voy a denunciarlo. Solo quería que lo supieras. Hubo un silencio breve. Gracias, dijo Adriana. Perdón por no haberte contado antes. Luciana cerró los ojos. No tienes que pedirme perdón. Tú también fuiste víctima. Lo que necesitamos ahora es que no lo vuelva a hacer. Llegó al hospital en la tarde. Rafael ya estaba más despierto. Le habían retirado los sedantes. Cuando la vio entrar, su expresión cambió. Se sentó como pudo. Luciana se acercó sin miedo. Lo miró con calma. «Vienes a reclamarme otra vez», dijo él con tono cansado. «¿O ahora vienes con Adriana de la mano?» Ella no respondió de inmediato. Lo observó, como quien estudia un espécimen extraño. «Eres patético, Rafael. Intentaste quitarme todo. Y cuando no funcionó, me mentiste. Empujaste a mi mejor amiga por unas escaleras. ¿Creías que ibas a salir impune?» Rafael soltó una carcajada seca. ¿Eso te dijo? Claro, la mártir. Se tiró sola. Estaba loca. Tiene celos de ti desde hace años. Siempre quiso ocupar tu lugar. Luciana sintió un escalofrío. ¿Y por eso intentaste silenciarla? ¿Por eso fuiste al bufete donde ella trabaja a pedir cómo quitarme la casa? Rafael la miró con una mezcla de burla y desprecio. No puedes probar nada. Ella sacó el teléfono de su bolso. Grabadora activada. Fotos. Conversaciones. Recibos. Hasta hay cámaras que te captaron llevándola al coche como un saco de papas. Rafael frunció el ceño. Cambió de color. Bajó la mirada. Luego alzó la voz. No vas a arruinarme. Yo tengo amigos. Tengo contactos. Voy a decir que tú y Adriana armaron todo.
que me quieren hundir porque no soportas que te deje. Luciana se cruzó de brazos. ¿Dejarme? Ibas a destruirme. Pero no lo lograste. Porque, por primera vez, yo ya no tengo miedo. Se dio la vuelta y salió. No sin antes dejar un sobre la mesa. Dentro, copias impresas de las pruebas. Por si quería saber cuán profundo había cavado su propia tumba. Camino a la comisaría, Luciana sintió algo nuevo. No era alivio. No era satisfacción. Era la paz amarga que llega cuando se rompe un ciclo. Cuando se deja de proteger a quien nunca lo mereció. Entregó las pruebas. Respondió preguntas. Firmó documentos. Declaró los hechos con precisión, sin lagunas, sin miedo. Al salir, la noche la recibió con un viento helado. Pero por dentro, algo comenzaba a calentarse. Era el primer paso para recuperar su dignidad. Y en esa misma noche, mientras dormía en su cama sola por primera vez en años, supo que acababa de entregarlo todo a las autoridades. No por venganza. Por justicia. Por ella. Y por todas las mujeres que alguna vez amaron a un hombre que no era quien decía ser. El amanecer trajo una luz fría que se filtraba entre las cortinas como un susurro implacable. Luciana abrió los ojos con una sensación nueva. Había dormido poco, y no profundamente, pero por primera vez no se sintió en deuda con nadie. No tenía que justificarse. No tenía que medir palabras. No tenía que rendirse a una rutina que la asfixiaba en silencio. El silencio en casa ya no era opresión, era liberación. Desayunó sin prisa. Se sentó frente a la ventana con una taza caliente entre las manos y observó cómo la escarcha cubría los cristales de los coches. La ciudad seguía helada. Ese invierno no daba tregua, pero dentro de ella algo comenzaba a descongelarse. La valentía, tal vez. O la voz que durante años cayó para mantener una armonía ficticia. El teléfono sonó a las 8:42. Era el oficial que había recibido su denuncia la noche anterior. Doctora Álvarez, ya tenemos avances. Necesitamos que venga al cuartel lo antes posible. Encontramos imágenes relevantes. Luciana colgó con un leve estremecimiento. Se vistió con ropa sobria, recogió la carpeta con las pruebas que había organizado meticulosamente, y salió rumbo a la estación. Allí la recibió la agente Molina, una mujer de rostro serio y mirada firme. Gracias por venir tan pronto, dijo mientras la guiaba por un pasillo angosto hacia una sala con una pantalla encendida. Las cámaras del estacionamiento contiguo al local donde Rafael citó a Adriana estaban activas. No era un sitio común. Pocas luces. Ningún guardia. Pero había una cámara en un poste, frente a la entrada lateral. Rebobinaron el video hasta las 20:16 de aquella noche. Aparecía un coche blanco. El de Rafael. Se estacionó con torpeza. Minutos después, se ve a una figura femenina aproximarse a pie. Adriana. Se saludan. Conversan. Él se mueve con gestos amplios, visiblemente alterado. Ella se aleja unos pasos. Él la sigue. Discutían. Luego, en un ángulo apenas captado por la cámara, se ve a Rafael sujetándola del brazo. Hay un forcejeo. Adriana cae. Su cuerpo queda inmóvil durante varios segundos. Rafael se agacha, la levanta como puede y la mete en el coche. El video termina con él conduciendo en reversa, desapareciendo en la penumbra. Luciana sintió que se le aflojaban los músculos. Las imágenes eran borrosas pero inequívocas. No había accidentes. No había casualidades. Rafael la había empujado. Con esa prueba, la denuncia de Adriana cobraba peso judicial. La fiscalía actuó con rapidez. El parte médico ya indicaba las lesiones, y ahora, con las imágenes, podían iniciar el proceso legal. Fue citado para declarar esa misma tarde en su habitación del hospital. Pero antes de que eso ocurriera, Rafael ya estaba lanzando sus dardos. Desde su cama, llamaba a su abogado. Pedía entrevistas. Negaba todo. Y en un intento desesperado por tomar el control, lanzó una acusación pública. Luciana me engañaba con otro hombre desde hace meses. Esto es una venganza. Una trampa. Una farsa montada con su amante y su amiga despechada. La declaración circuló rápidamente en redes, filtrada por alguien de su entorno.
Algunos medios sensacionalistas la recogieron. El apellido de Luciana apareció en titulares insinuantes, y durante unas horas, la historia se nubló. Pero la fiscalía no se dejó influenciar. Las pruebas hablaban solas. El hospital, por su parte, se volvió un campo minado. En los pasillos se susurraban rumores. Algunos compañeros de Luciana la miraban con distancia, como si tener el valor de denunciar un intento de homicidio fuera motivo de sospecha. Otros la apoyaban con gestos silenciosos, con una taza de café dejada en su escritorio o un apretón en el brazo al pasar. Adriana seguía en recuperación. Le dolían los huesos, pero más le dolía la conciencia. Se sentía responsable. Culpable. Como si haber callado por tanto tiempo hubiera sido igual de dañino que el empujón de Rafael. Luciana iba a visitarla cada día. Hablaban poco, pero se entendían con las miradas. Ya no necesitaban justificar lo que sentían. Compartían el mismo trauma. La misma rabia. El mismo proceso de reconstrucción. En una de esas visitas, Adriana le tomó la mano a Luciana. Prométeme que no vas a detenerte. Que vas a llevar esto hasta el final. No por mí. Por ti. Por todas las que nunca pudieron. Luciana la miró a los ojos. No voy a parar. Te lo prometo. El día de la imputación, el ambiente en el hospital era tenso. 2 agentes se presentaron en la habitación de Rafael con una orden de detención formal. Uno le explicó los cargos. El otro le leyó sus derechos. Rafael alzó la voz. Gritó. Exigió hablar con un juez. Acusó a Luciana de conspiración, de adulterio, de traición. Juró que haría caer a todos. Pero nada de eso detuvo el procedimiento. Fue esposado, con las manos delante por su condición médica, y quedó bajo custodia policial. Luciana estaba en el hospital en ese momento. No lo vio, pero lo sintió. Como si un peso invisible se despegara de su cuerpo. No era felicidad. Era aire. Era espacio. Era la certeza de haber hecho lo correcto. Esa noche, se permitió sonreír. No ampliamente. No con alegría. Pero sí con dignidad. Encendió una vela en su sala, cerró los ojos y agradeció estar viva. Agradeció no haberse quedado callada. Agradeció a Adriana por romper también su silencio. Y a sí misma, por elegir la verdad sobre la comodidad. La ciudad seguía fría. El hielo todavía cubría los techos. Pero dentro de ella, algo había comenzado a derretirse. Una semilla plantada en tierra dura. Una semilla de fuerza, de renacimiento. Y por primera vez, Luciana sintió que respiraba. Realmente respiraba. El proceso de divorcio fue rápido. Demasiado, pensó ella. Como si la ley hubiera entendido que no se trataba solo de separar bienes, sino de liberar una existencia. El juez firmó la sentencia con expresión neutra, aunque por un instante sus ojos se suavizaron cuando Luciana, en silencio, asintió y agradeció. Rafael no asistió. Envió a su abogado. Y tal vez fue mejor así. Ella no quería verlo más. No quería recordar su voz, ni su olor, ni el eco de sus promesas huecas. La casa, finalmente, quedó para ella. No por una negociación pacífica, sino por derecho. Estaba a su nombre desde antes del matrimonio. Rafael lo sabía, pero había intentado cambiar esa historia con papeles falsos, con fechas manipuladas, con argumentos que no resistieron ni la primera revisión judicial. Los ahorros compartidos se dividieron como la ley indicaba. Y allí apareció algo inesperado, una cuenta bancaria a nombre de Rafael, oculta, con una suma considerable. Dinero que no estaba declarado, que no tenía origen claro. El juez ordenó su congelación y la mitad fue transferida legalmente a Luciana. El resto, lo perdería Rafael al enfrentar los cargos pendientes. Adriana también recibió justicia. La denuncia por lesiones prosperó, y con el video como prueba, la aseguradora de Rafael pagó una indemnización. No era una fortuna, pero sí suficiente para compensar el daño físico y emocional que él le había causado. Con esa ayuda, Adriana alquiló un pequeño departamento cerca del centro. Luciana fue a visitarla la primera vez con una botella de vino, 2 copas de cristal sin estrenar y una caja con fotos viejas. Hablaron hasta que amaneció. Rieron, lloraron,
se quedaron en silencio mirando por la ventana. No se dijeron que lo que vivieron las había cambiado para siempre, pero lo supieron con cada pausa compartida, con cada mirada que entendía más que 1000 palabras. Aún así, Luciana no estaba bien. Aunque todo parecía ordenarse, algo dentro de ella seguía roto. Había noches en las que despertaba sudando, después de soñar que Rafael volvía y le decía que todo había sido una prueba. Tenía insomnio. Se quedaba mirando el techo, contando las grietas de la pintura, temiendo que el dolor regresara como una marea traicionera. Durante el día, se obligaba a sonreír en el hospital, a responder mensajes, a comer sin sentir el sabor. Y cuando el silencio se hacía muy profundo, escribía en una libreta cosas que no quería olvidar. No fue mi culpa. Tengo derecho a empezar. No estoy sola. Merece justicia. Adriana le recomendó una terapeuta. Al principio Luciana se resistió. Creía que lo suyo no era suficiente para pedir ayuda. Como si hubiera otras personas más rotas, más dignas de recibir consuelo. Pero fue. Y cuando entró a esa sala blanca, con una mujer mayor de voz suave y preguntas filosas, comenzó a hablar. Primero poco. Luego más. Hasta que su propia historia le dolió como si fuera la de otra mujer. Y allí entendió algo. Había sobrevivido, sí. Pero no había sanado. La reconstrucción fue lenta. Como una casa quemada que se limpia con las propias manos. Sacó cajas de recuerdos, regaló muebles, cambió cortinas, pintó las paredes. Necesitaba que el lugar dejara de parecerse al escenario de su antigua vida. Y en ese proceso de cambio, empezó a recibir ayuda inesperada. Esteban, el hermano menor de Adriana, comenzó a aparecer con frecuencia. Al principio fue por cuestiones prácticas, ayudar con el traslado de algunas cosas, llevarle comida cuando Luciana se negaba a cocinar, ofrecerle transporte cuando el coche seguía en revisión. Pero luego sus visitas se volvieron parte de la rutina. Siempre traía algo, una bolsa con fruta fresca, un libro, una planta en maceta, un comentario amable. Luciana lo recordaba de adolescente. Había sido el hermano menor simpático, un poco torpe, siempre haciendo bromas. Pero ahora, a sus 33, Esteban era un hombre sereno, con una mirada que escuchaba, con una voz que no interrumpía. Trabajaba como diseñador gráfico desde casa y tenía una sensibilidad que a Luciana le sorprendía. Una tarde, él apareció con una caja de herramientas y le dijo que venía a arreglar una filtración en el baño. Ella no había pedido nada. Ni siquiera se había quejado de la gotera. Pero Esteban lo sabía. Y sin invadir, sin alardear, comenzó a reparar. Cuando terminaron, se quedaron en la cocina tomando café. Hablaron de libros. De canciones. De lo injusto que era que muchas mujeres, incluso con carreras brillantes, terminaran atrapadas en relaciones destructivas. Esteban no la miraba como lo hacían otros hombres. No la miraba con lástima. Ni con deseo disfrazado de apoyo. La miraba con respeto. Con admiración sincera. Con una ternura silenciosa que descolocaba a Luciana, porque no sabía qué hacer con eso. Había pasado tanto tiempo desconfiando, esquivando, sobreviviendo, que no sabía cómo recibir algo que no pedía nada a cambio. Empezaron a caminar juntos por el parque los domingos. A ver películas con mantas sobre las piernas. A cocinar sin horarios. Y en medio de esas pequeñas cosas, Luciana sintió algo que le resultaba extraño. No era amor. No todavía. Era presencia. Compañía sin peso. Luz sin exigencia. Pero entonces apareció la culpa. ¿Era justo sentir algo así tan pronto? ¿Estaba traicionando su proceso? ¿O estaba traicionando su historia? Rafael le había robado tanto, que hasta le había arrebatado el derecho a abrir el corazón sin sentirse culpable. Luciana hablaba de eso en terapia. Lo desmenuzaba. Lo lloraba. Y al final, la terapeuta le dijo algo que se quedó grabado en su mente: no se trata de amar cuando ya no duela. Se trata de amar con lo que queda en pie, con lo que ha sobrevivido. Una noche, Esteban fue a cenar. Habían cocinado juntos y luego se quedaron en la sala, viendo una película. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza. Luciana se recostó en el sofá, agotada. Él la cubrió con una manta. Ella cerró los ojos. No dormía, pero descansaba. Y entonces él, en voz baja,
Le dijo una frase que la atravesó con una dulzura inesperada. Quisiera que algún día alguien te cuide como tú has cuidado a todos, incluso cuando nadie lo merecía. Luciana abrió los ojos. Lo miró. Él no dijo más. Solo sostuvo su mirada. Y en ese silencio, supo que algo nuevo había comenzado a nacer. No era un final feliz. Era un nuevo comienzo. Con cicatrices. Con temores. Pero también con la esperanza de que la vida, incluso después de derrumbarse, puede volver a florecer. Pasaron años. No meses. Años. Y en ese tiempo, Luciana no volvió a ser la misma, pero tampoco quiso serlo. No buscó regresar a quien había sido antes de Rafael. No reconstruyó su antigua versión, sino que levantó algo distinto. Más firme. Más consciente. Más fiel a sí misma. La relación con Esteban no fue de esas que estallan como un rayo, ni de las que se cuentan con fuegos artificiales. Fue suave. Íntegra. Real. Como un hilo que se va tejiendo día a día con manos que no tienen prisa. Empezaron saliendo al cine, caminando de la mano sin ocultarse, hablando de cosas que no buscaban impresionar, sino compartir. Cada paso fue cuidado. Esteban era paciente. Luciana, prudente. Pero ambos estaban abiertos a lo que pudiera ser. No construyeron sobre la urgencia, sino sobre la honestidad. Cuando decidieron vivir juntos, lo hicieron sin ceremonia. Luciana empacó algunas cosas, donó otras y llegó al departamento de Esteban con una sola condición: no traigo pasado, pero traigo historia. Y él la recibió con otra frase que le erizó la piel: aquí no tienes que explicarte. Solo ser. El amor floreció con madurez. Se dieron permiso de equivocarse, de tener días malos, de hablar sin máscaras. A veces discutían, como cualquier pareja, pero sin gritos. Con la voz templada de quienes no quieren ganar, sino comprender. A veces lloraban juntos, por cosas que ni siquiera tenían que ver con el presente. Eran lágrimas viejas, de pérdidas pasadas, de heridas que el tiempo no curó del todo, pero sí cicatrizó con ternura. La boda llegó 1 año y medio después. Fue pequeña. Íntima. Sin vestidos ostentosos ni salones de lujo. La celebraron en un jardín, rodeados de árboles y personas que conocían toda la historia. Adriana fue su madrina. Lloró durante los votos y no se disculpó por hacerlo. Dijo que ver a su hermano junto a Luciana era la prueba viva de que a veces el universo, aunque tarde, sabe poner las piezas en su sitio. Luciana llevaba un vestido sencillo, sin velo, con los brazos descubiertos y la espalda erguida. No caminó hacia Esteban como quien va hacia un sueño, sino como quien camina hacia su hogar. Se miraron y se dijeron todo con una sola sonrisa. No hacía falta prometer nada. Ya lo habían hecho todo antes de llegar allí. 1 año después nació su hijo. Lo llamaron León. No por fuerza, sino por nobleza. Porque eso querían que tuviera en su esencia. Una mezcla de valentía y ternura. El parto fue difícil, pero Luciana no se quebró. Durante las contracciones, recordó todo lo que había pasado. La traición. El juicio. Las noches de insomnio. Las sesiones de terapia. Los silencios prolongados. Y ahora, en ese dolor físico, supo que también paría una versión nueva de sí misma. Esteban no se apartó ni un segundo. Sostuvo su mano, le acarició la frente, le susurró que todo iba a estar bien. Y cuando escucharon el primer llanto, ambos se derrumbaron entre lágrimas. No era solo el nacimiento de un hijo. Era la confirmación de que el amor, cuando es verdadero, puede ser refugio. Puede ser raíz. Adriana fue la primera en tener al pequeño León en brazos después de Luciana. Lo tomó con tanto cuidado como si fuera de cristal. Su voz temblaba mientras decía que era el sobrino que siempre soñó tener. Luciana la miraba sin decir nada, con lágrimas cayendo por las mejillas. Ninguna de las dos pensó que llegarían a ese punto. Que después del frío más cruel, vendría esta luz tan tibia. Tan real. La vida se estabilizó. No sin desafíos. No sin dudas. Pero ya no era una lucha por sobrevivir. Era una construcción diaria, con espacio para respirar, para reír, para cometer errores sin miedo a ser castigados por ellos. Rafael, por su parte, fue condenado.
No por tentativa de homicidio, como esperaban, pero sí por lesiones graves y manipulación de bienes. Pagó una indemnización, pasó por prisión y luego desapareció del mapa. Nadie supo más de él. Y a Luciana no le interesaba saberlo. No por rencor, sino porque entendió que a veces lo mejor que puede hacer el pasado es quedarse donde pertenece, atrás. Con el paso del tiempo, Luciana volvió a sonreír con libertad. Volvió a cantar mientras cocinaba. Volvió a salir sin mirar el reloj. Volvió a comprar libros por capricho. Volvió a mirarse en el espejo y reconocerse. No como una víctima. No como una sobreviviente. Sino como una mujer que había atravesado el fuego y no solo salió viva, sino encendida. Había aprendido que la traición no define el futuro de nadie. Que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en puertas. Que la justicia no siempre es inmediata, pero llega. Y que el amor verdadero, ese que no exige, que no humilla, que no mide, suele venir del lugar menos esperado. Luciana empezó a dar charlas en hospitales. No sobre medicina. Sobre resiliencia. Sobre cómo reconstruirse cuando todo parece perdido. Hablaba frente a mujeres que, como ella, habían sido víctimas de violencia emocional, de engaños, de silencios destructivos. Y en cada palabra compartida, sentía que su historia no había sido en vano. Que su dolor había encontrado propósito. Decía siempre lo mismo al final: no permitas que nadie te robe la voz. No entregues tu dignidad por amor. No confundas paciencia con resignación. Y sobre todo, cree en ti. Incluso cuando nadie más lo haga. Incluso cuando tú misma dudes. Porque siempre llega el momento en que todo lo roto empieza a brillar con una luz nueva. Una tarde de primavera, mientras jugaban con León en el jardín, Esteban le preguntó en voz baja si todavía sentía miedo. Luciana pensó por un momento. A veces, contestó. Pero ya no me paraliza. Me guía. Porque aprendí a no vivir huyendo. Aprendí a vivir eligiendo. Y en ese instante, mientras las hojas verdes se mecían con el viento y el cielo se abría sin nubes, Luciana supo que su historia, por más dolorosa que hubiera sido, había sido también su renacimiento. No hay cicatriz que no enseñe. No hay caída que no revele. No hay invierno que no esconda una promesa. Porque la vida, incluso después de destruirte, tiene el extraño don de devolverte lo que creías perdido. Y a veces, hasta más. Confía en tu intuición. Nunca permitas que nadie robe tu voz. No vendas tu dignidad por un falso consuelo. Cree en ti. Y recuerda, incluso después del invierno más cruel, siempre llega una primavera. Siempre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.